El don de mi familia, por Laila Martínez, del libro Dantescas. La primera vez que mi abuela vio un muerto tenía 15 años. Estaba en la cámara, agazapado detrás de las ollas grandes que solo se usan en la matanza. Supo que era un muerto, como se saben todas las cosas en esta familia de mierda, porque te las repiten una y otra vez hasta que ya no sabes quién te las ha metido en la cabeza. Te las repiten, te las repiten, te las repiten, y llega un momento en que dudás de si alguna idea es tuya o solo han crecido dentro de tu cerebro porque alguien puso la larva y se ocupó de alimentarla. A mí también me pasa. Ninguna de las ideas es mía. Me las han metido todas. Si no, nunca hubiese hecho lo que hice. Pero ya os hablaré de eso. A mi abuela le habían dicho que los muertos tenían un resplandor blanco alrededor de la cabeza, una especie de halo como el de los santos, pero hecho de una luz fría y blanca como el hielo. Se parece a la luz de las consultas de los dentistas, de los consultorios de los dentistas. Pero por aquel entonces ninguno de los desgraciados que vivían en el pueblo habían visto nunca a un dentista, ni siquiera a mi familia. Los dientes se les pudrían y se caían como se pudren y se caen todas las cosas que cuelgan. Los higos de la parte más alta de la higuera, los pliegues de la piel, el sexo de los hombres. Mi abuela lo miró fijamente y vio el halo que resplandecía en su cabeza, una luz tenue que apenas iluminaba el rostro. Una larva de su cabeza le dijo que era un difunto, otra que rezase para espantarlo. Se puso de rodillas, cerró los ojos y le pidió a la Virgen que se lo llevase. Pero la Virgen no escucha a los adolescentes de 15 años que han ido con mozos a los pajares. Solo se aparece a los niños pequeños que van al monte con los rebaños, porque a ellos pueden aterrorizarlos con visiones del infierno desde las ramas de los olivos. Cuando abrió los ojos, el muerto seguía allí, mirándola desde detrás de las ollas. Mi abuela se levantó y salió corriendo. Bajó las escaleras sujetándose la falda y cerró la puerta con llave. Esa noche no pudo dormir, tampoco la siguiente, ni la que fue después de aquella. Tumbada sobre la colcha, escuchaba al muerto rascar el suelo de la cámara sobre su cabeza. Estaba segura de que la llamaba. Después hubo muchos otros. Veía las puntas de sus zapatos asomándose por debajo de la cama, los dedos saliendo de los cajones de la cocina, los cabellos colgando de los pomos de las puertas. Los escuchaba murmurar detrás de las paredes, llamarlas desde el interior de los armarios. Mi abuela hizo todo lo que le dijeron las larvas. Rezó hasta que se le abrió la piel de las rodillas, escondió rosarios debajo de los colchones, fregó la puerta de las casas con agua bendita, echó sal en el alféizar de las ventanas. Durante un tiempo pareció funcionar, los muertos no desaparecieron, pero su presencia se hizo menos insistente. Dejaron de agarrarle los tobillos y de arañar el suelo, pero ya no cantaban debajo de la cama ni murmuraban dentro de los armarios. Pero aquella tranquilidad duró poco. Enseguida volvieron los golpes y los arañazos, las voces que la llamaban y las que susurraban nombres que nunca había oído. Mi abuela no sabía qué hacer. Las mujeres de la familia le habían hablado de los aparecidos, de los que vuelven y de los que nunca se han marchado. Le habían hablado de la Marta, la hija mayor del teniente, que había visto a su madre en la pared de la cocina, de la Eulalia, la moza del practicante, que había visto a su hermano mientras velaba su cuerpo molido por la coz de una mula. Le habían dicho cómo espantarlos y cómo rezar para que los santos se los llevasen, qué oraciones decirles a los santitos para que vinieran a por ellos. Pero no le habían dicho qué pasaba si no se marchaban, si se quedaban cogidos de los tobillos y habían que arrastrarlos durante años, si se negaban a irse y había que llevarlos colgados de los cabellos el resto de la vida. Nadie le había dicho qué hacer, así que mi abuela no hizo nada. Siguió rezando, pero como rezamos los creyentes de verdad, no para que Dios nos escuche, sino para que no lo haga,
para que no se fije en nosotros y podamos seguir con nuestras vidas sin que envíe a uno de sus ángeles terribles a los tejados de nuestras casas y sin que en sus fuegos caigan del cielo como lava sobre nuestras ciudades. Se acostumbró a los muertos, a sus arañazos y a sus gemidos. Empezó a escuchar lo que le decían, a poner atención a los susurros que le salían del armario y las canciones que se oían debajo de la cama. Y los muertos le hablaron. Le dijeron que la mujer del médico iba a morir de unas fiebres, que el alcalde iba a arruinarse por invertir en unas minas que no iban a funcionar nunca, que ellos iban a ser los más ricos del pueblo, que al tahonero lo enterraron en la fosa que había detrás del cementerio después del paseillo y que las manchas oscuras de la tapia eran porque el disparo le había sacado los sesos. Siguieron hablándole toda la vida y mi abuela escuchaba y escuchaba. Sabía que el molinero tenía un hermano en el monte al que buscaba la Guardia Civil y que un sobrino del carbonero había caminado y caminado durante muchas noches hasta llegar a la frontera, que la hija del farmacéutico le había hecho una tripa a algún infeliz y que la habían llevado a la capital para que le sacaran al niño, porque iba a casarse con un médico. Sabía que jornaleros escupían cuando pasaba el coche de su padre y cuáles estaban agradecidos, que mujeres hablaban mal de su madre y cuáles alababan sus pañuelos y sus vestidos. Y todos aquellos nombres se quedaban en la casa y flotaban bajo la mesa del comedor mientras su padre sorbía la sopa y su madre insultaba a la criada. Se arrastraban por el suelo del salón mientras su hermano, el mayor, hablaba de la próxima batida de jabalíes con el alcalde y su hermana, la mediana, le recomendaba telas de importación a la mujer del teniente. Y todos esos nombres que se convertían en larvas y nadie sabía quién los había puesto ahí, pero crecían y crecían. Y luego había gritos en los calabozos de los cuarteles y manchas oscuras en la tapia del cementerio, y los vinos de la familia se servían en los restaurantes de lujo de la capital, y su hermana cada vez compraba telas más caras y su madre cada vez tenía más criadas a las que maltratar. Los muertos nunca dejaron de hablar a mi abuela y ella nunca dejó de escucharles. De pequeña me contaba sus historias y yo solo quería crecer para poder ver también a los muertos, para que ellos también susurraran debajo de mi cama antes de irme a dormir. Estaba deseando que llegase mi siguiente aniversario para cumplir 15 años y que se me aparecieran como mi abuela. Quería saber a qué muchachos les gustaba y cuáles querían cortejarme, qué muchachas se dejaban meter mano en el baile y cuáles compraban vestidos caros, pero comían gachas porque a diferencia de los vestidos, eso no lo veían los demás. También quería saber quién hablaba de mí a mis espaldas, a quién le parecía estúpida o fea, quién imitaba mi forma de andar. Y, sobre todo, quería saber cuántas de todas aquellas muchachas que mi madre traía a casa para entretenerme se reían de mi ojo estrábico. Yo sabía perfectamente por lo que venían. A la hija del médico y a la del alcalde les obligaban sus familias. Las madres querían que se juntasen con una señorita bien educada, de las que tenían profesor de francés y pasaban las tardes bordando. Los padres, agradar al mío, acercarse con los preferidos del régimen, a esos que el caudillo les había prometido un marquesado, un ducado, quizás si seguían fieles a la cruzada. A las muchachas pobres las mandaban para que se hartasen a tortas y chocolates. Las desgraciadas comían como si no lo hubieran hecho en años. Yo me aburría de verlas merendar y quería que jugasen conmigo, pero ellas cedían solo porque le ordenaba a la criada que les retirase la taza. Ponían ojillos de cordero degollado cuando les quitaban las tortas, pero no me daba pena. Solo venían para comer, para engullir todo lo que pudiesen, como si se hubiesen criado en una posilga. Yo no les importaba. Seguro que en cuanto salían de la puerta se reían de mí. Las podía ver burlándose de mi estrabismo, imitando la forma en que mi ojo se pegaba al lagrimal, visqueando delante de las otras muchachas entre carcajadas.
No hacía falta que los muertos me lo dijesen. Sabía que se burlaban, pero quería sus nombres. Quería saber cuáles de ellas eran las más crueles, cuáles hacían las bromas más mezquinas y se buscaban los apodos más despiadados. Pero cuando cumplí los 15 años no pasó nada. Los muertos no se me aparecieron. No escuché sus uñas rascando las paredes, ni oí sus murmullos detrás de las puertas. Ninguno me agarró del cabello mientras me peinaba, ni metió su mano bajo las sábanas mientras dormía. No oí sus canciones, ni sus lamentos. No me llamaron por mi nombre, ni se inclinaron junto a mi cama para decirme lo que quería saber. El don de mi familia no me había sido concedido. Estaba obligada a vivir únicamente en el mundo que veía, a no saber nunca con seguridad quién me respetaba y quién me utilizaba, a quién respetar y a quién utilizar. Hice todo lo que se me ocurrió. Recé a los santos, limpié lápidas en el cementerio, quité el rosario debajo de la cama y descolgué el crucifijo de la pared. Puse una vela delante de un espejo y los llamé para que vinieran. Pero nada funcionó. Tuvieron que pasar algunos días para que lo comprendiera. Era una tarde como cualquiera otra. El calor de julio agostaba los campos y solo se podía estar dentro de la casa, refugiada tras los muros de piedra y las persianas bajadas. Mi madre había invitado a la hija de uno de los capataces de mi padre, una muchacha medio idiota que quería agradarme. Una de las criadas trajo limonadas y pastas saladas para merendar, pero apenas las probó. Su padre debía de haberle dicho que no comiera como una gorrina. Me aburrí enseguida de jugar a las cartas. Era una contrincante pésima. Quizás su padre le había dicho que me dejasen ganar. Quizás simplemente era tan imbécil como parecía. No sé en qué momento exacto se me ocurrió la idea. Puede que fuese mientras la veía hojear emocionada una revista de moda que me habían traído mi hermano desde la ciudad. Miraba las fotografías con los ojos abiertos como platos. Aquellas mujeres debían parecerle ángeles al lado de las palurdas de aquel pueblo de mierda, todas vestidas con alpargatas rotas y pañuelos sudados en la cabeza. Puede que fuese mientras me preguntaba cómo eran las tiendas de la capital o cuando me pidió que le enseñase palabras en francés. No sé el momento exacto, pero sé que la idea apareció en mi mente como si siempre hubiese estado allí. Me la habían metido dentro y ahora solo estaba creciendo. Si no, nunca se me habría ocurrido hacer algo así. Le dije que viniese conmigo afuera. No necesitaba convencerla. Saltó de la silla en cuanto me levanté yo. Era como uno de esos perritos que quieren estar todo el día en los brazos de su ama, suaves pero idiotas. La llevé hasta el aljibe y desatranqué la puerta trabada con un madero. El aire fresco del interior alivió durante unos segundos el calor que traía en la cara. Agarré la soga y subí el cubo vacío. Le conté que unos días antes se me había caído allí un colgante de oro, un regalo que me había traído mi hermano de una tienda de la capital. El aljibe no tenía agua porque en verano no llovía, pero me había dado miedo bajar a por él porque no soportaba la oscuridad. Le dije también que se lo había pedido al mozo, pero que mi padre lo tenía siempre de un lado al otro y no me había hecho caso. Empezó a mirarme con cara de desconfiada. Puede que al fin y al cabo no fuese tan idiota. Pero le dije que, si lo cogía, podía quedárselo, que yo ya le había dicho a mi hermano que lo había perdido y él había encargado otro igual en la misma tienda. Le dije también que si miraba podía verlo brillar en el suelo, que el aljibe no era profundo y además tardaría unos minutos en subir y bajar si le tiraba la escalera que había en la cuadra. Supe que era mía cuando vi el brillo de sus ojos. Se acercó a la puerta del aljibe y se inclinó para poder ver el fondo. Fue entonces cuando le empujé con todas mis fuerzas. No gritó ni gimió. Debió de golpearse al caer. Al fin se me había concedido el don de mi familia.